Bienvenidos. 24 horas después del debate de ayer, hay un poco más de perspectiva, elementos de juicio y memes, por cierto, para examinar con más detenimiento y más distancia, más agudeza y más globalidad lo que fue un debate inédito en la historia del país y, a juicio de nuestra especialista Stephanie Macías, el primer debate 2.0 que se produce en el Ecuador. Más adelante ella explicará algunas de las características de lo que quiso decir. Les recomiendo en sus redes sociales una publicación muy detallada, exhaustiva diría yo, que ha hecho un examen, una radiografía de todo el debate. El otro panelista que nos acompañará hoy día es Alfonso Hart Viteri, periodista, abogado, estudió medicina, analista político en Radio Centro y conductor de varios espacios de opinión. Desde Quito tenemos la satisfacción de contar una vez más con los punzantes y novedosos comentarios de Alejandro Zavala, a quien le voy a pedir que empiece aclarando qué es la grieta. Yo lo sé, pero anoche mi público me reclamaba, oye, tu amigo dijo la grieta, 3 veces. No, la grieta, la grieta. Empecemos recordando uno de los trances más tensos y más reveladores del debate que vamos a examinar. Explícale a los ecuatorianos por qué trataron de interferir ustedes, por qué trataron de tomarse la súper de bancos, por qué en el chat en el que apareces como la rana René y Correa como ají con mote, hablaban también de un delegado del Ejecutivo que se le iban a pedir inclusive a Verónica Abad. ¿Cómo planeaban tener un régimen totalitario muy similar a Maduro, el que le paga al hermano de Glass y a Correa y es parte de sus ingresos? Aquí hay que respetar la democracia. Hay que entender que no se puede interferir en esas instituciones. Vas a asegurar la gobernabilidad y respetar, como la rana René no lo pudo hacer, la independencia de funciones. Para ti el Estado y la necesidad de los ecuatorianos es seguir mencionando la rana René. Rana, pero jamás el cartel de los sapos. Acabas de aceptar que eres la rana René. En cambio no tienes pruebas de que yo me haya metido en el TCE, ni el CNE, ni Fiscalía. Eso. Y otra vez preguntamos un día después quién ganó, por qué ganó, qué es ganar el debate y sobre todo con qué elementos de juicio nuevos, una vez que hay un poco más de reposo y distancia para examinar lo sucedido ayer, cuentan para sus opiniones. Pero de manera singular, entendiendo que, como también se dijo en algún momento del programa de anoche, no estaban hablando para nosotros, no estaban hablando para mí, estaban hablando a nichos específicos, según Stephanie Macías, principalmente jóvenes, mujeres y otros grupos, pero sobre todo para aquellos votos que pueden conseguir de los pocos blandos que se saldrían del candidato rival, de aquellos que han decidido no anular y pronunciarse por alguien, no dejarlo en blanco y pronunciarse por alguien, y especialmente del ausentismo que es grande en la primera vuelta y disminuye notablemente en la segunda. Lo hicieron, lo consiguieron. ¿A qué precio? Decepcionarlos quizás a ustedes, tal vez. La mayoría de este público no va a dejar de votar por quien vota por lo que pasó ayer. Lo importante es la situación del no decidido todavía o el propenso a cambiar, que sigue siendo un universo muy poco. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Alejandro Zavala, comienzo contigo.
¿Ya? Bienvenido. Empieza con eso de la grieta, ¿ya? Y luego los elementos nuevos que tengan de anoche a hoy. Adelante. Sí, hola Carlos, buenas noches, un saludo cordial para ti, para todo el panel y para la audiencia. Bueno, sí, yo me ratifico, el debate fue mucho más para la grieta que para esos segmentos específicos para donde debía ir. No sabemos exactamente hasta no conocer adentro del cuarto de guerra cómo tenían georreferenciados, cómo tenían hechos los perfiles sociodemográficos, cómo tenían targeteados, si tú quieres, a los indecisos o a los nulos o a los blancos o a los que votaron por otros. Ellos solo adentro sabrán, pero en general de lo que se vio demasiado cruce y esos cruces generan bandos, esos bandos se pelean, esos bandos son opuestos, esos bandos polarizan y se termina haciendo un debate más de confrontación que de propuestas. Alejandro. Se escuchó muy poca propuesta, que es lo que normalmente un indeciso se asoma al debate para buscar ese tipo de cosas, no necesariamente para buscar provocaciones ni para buscar cruces. Creo que perdió más Luisa por el nivel de cómo reaccionó a esos ataques bajos personales. Ahora veo que quieren equiparar lo que hizo Andrea González en el debate anterior y no tiene nada que ver porque lo de Andrea González fue conceptual. Habló del asesinato de Villavicencio, habló de la cascada de San Rafael, habló de los casos de corrupción, no habló de la hija del candidato, no habló del síndrome de deficiencia de atención, no habló de cosas personales que se notaron muy bajas y que han predominado en este post-debate. Alejandro, pero te preguntaba, ¿qué es la grieta? ¿Quiénes están en la grieta? ¿A qué se denomina así? La brecha, le dicen en la Argentina. ¿Qué es? Bueno, es este estado de polarización absoluta que crea bandos, y ese es el problema. Cuando hay bandos, siempre hay una confrontación, este hueco que va por la mitad, que no permite casi ya entrar a la gente. Okay. Nosotros en agosto del año pasado aquí mismo decíamos que estaba tan polarizado el tema que no había no se notaba un espacio para una tercera vía. Y eso no me parece tan bueno porque, como digo, termina siendo confrontativo. Se enojó alguna gente cuando dije que no había espacio para una tercera vía, pero con un gobierno tan fuerte y con un correísmo que también es naturalmente fuerte, eso es lo que queda. Lo Alejandro. único que no es bueno es que esos bandos terminen en confrontación con violencia. Pasen de la confrontación de ideas a la confrontación violenta e incluso puede llegar a la calle como pasa en Argentina. Ya, con esto último respondiste la pregunta que te iba a hacer. Todo debate es confrontativo, pues ¿qué quieren? ¿Un debate sin confrontación? Lo que reclama Alejandro es que de la confrontación de ideas o argumentos no se pase a la confrontación violenta. ¿Qué elementos nuevos añadirías, Stephanie Macías? Bienvenida también, con más distancia de ayer a hoy. Buenos días. Buenas noches, perdón. Sí, sé que casi no has dormido, sí. Hemos abusado de tu tiempo. No, imagínense, estamos felices de esto. A ver, de una manera pragmática, viendo el análisis del debate, no solo en lo que vimos ayer, sino analizando las cifras y tratando de identificar cuál fue el delineado de cancha de las estrategias. Tenemos una estrategia de Daniel Noboa que refuerza la idea del volver al pasado, enfatiza los vínculos de Luisa González con personajes controvertidos, usa el eslogan de Luisa te desdolariza, acusaciones de corrupción, desviar el foco, decía, estás desviando el foco de la pregunta. Y otro, las alianzas internacionales. Ayer, cuando analizamos el debate, tal vez no llevamos o no le dimos peso a las alianzas internacionales. Recordemos que después del primer debate, al día siguiente estaba en primera fila en la posesión de Trump. Y esto creo que fue una oportunidad perdida en el sentido que sí mencionó las alianzas internacionales, pero cuando Luisa lo hizo, él pudo haberle dicho, sí, pero explícame cómo vas a hacer esas alianzas internacionales, con qué cercanía, porque ese era su fuerte, fuerte es ese. Y ya vas a ver que ella se da cuenta, según lo que esta mañana va a tratar de corregirla en Teleamazonas, refiriéndose a lo que Alfonso Harb dijo esta mañana en Radio Centro, que fue el momento decisivo a su juicio, lo que inclinó la balanza, el hecho de que ella sí reconocería a Maduro. ¿Por qué te pareció eso tan grave? Porque es lo único determinante y desequilibrante del debate. Un debate, a mi criterio, lleno de errores de forma y de fondo, incluso hasta de contenido, hasta para atacar. Pero finalmente, y después de escucharlos a ambos, si yo hubiese votado por Luisa, por Luisa González, o hubiese votado por Daniel Noboa, no cambiaba mi voto. Si yo hubiese votado por Henry Cucalón o por Henry Kronfle, hasta por el propio Leonidas Issa, hasta antes de hablar del tema de Maduro,
ninguno me convencía. Cuando dijo lo de Maduro, Luisa González me convenció no votar por ella. ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué te parece determinante? determinante? Porque representa, como lo puse precisamente en un Twitter anoche, apenas terminó el debate. Tenía 95.000 vistas esta ya mañana. pasó de 100.000. O cuando veo fútbol o cuando veo un debate político, no me gusta hacer X ni nada porque estoy concentrado claro, en el debate. Hay gente exactamente. que está viendo el partido de fútbol, está escuchando el debate, está tomando tuiteando. nota, Yo no sé. exactamente. Pero yo puse ayer, culminado el debate, lo siguiente. Hay partidos que se definen con autogoles. El autogol de Luisa González de decir que acepta a Nicolás Maduro es aceptar. 1. El fraude electoral en su máxima expresión. 2. El irrespeto a la voluntad popular. 3. El aceptar perpetuarse en el poder así el pueblo lo rechace. 4. Es aceptar que dirija un narcogobierno. 5. Es aceptar encarcelar a quienes son sus adversarios o desterrarlos. 6. Es aceptar el robo descarado. 7. Es aceptar grupos pandilleros que disparan contra la población que se manifiesta. 8. Es aceptar al presidente más despreciado e incompetente del planeta. O sea, cuando se acepta todo eso, también se está aceptando la esencia de lo cual siempre es acusado el socialismo del siglo XXI. Y si hubo gente que no votó por Noboa en primera vuelta porque no le cae bien Daniel Noboa, porque no le cree a Daniel Noboa, y tampoco votó por Luisa González porque no le creen o no les cae bien, ayer con eso yo creo que se alejaron totalmente de la posibilidad de votar por Luisa. Ya que entramos en eso, Pedro, adelantemos lo que teníamos previsto para este bloque. Pongamos lo que esta mañana le dijo Luisa González a Liz Valareso de mañana a primera hora, en otros términos de lo que los dijo anoche, y luego comparamos cómo lo dijo anoche cuando le hicieron esa pregunta. Así que primero, Luisa González, esta mañana, con Liz Valareso a componer la figura, como dirían los taurinos, por un lado, y por otro, a bajar el tono, consciente de que se pasó de la raya anoche. El gobierno de Nicolás Maduro, yo lo dije claramente, ¿no? Igual que Estados Unidos, para poder llevar cierto tipo de relaciones necesita reconocer con quién te vas a sentar al frente. Lo mismo haría yo, lo mismo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en este caso particular, porque lo siguiente es que el presidente Noboa, a través del decreto 370, deja un ingreso masivo, desproporcionado, irregular de venezolanos al Ecuador. ¿Qué vamos a hacer? Primero, el devolver, sí, a los venezolanos que están de manera irregular, que no han entrado de una manera regular al país, que no han legalizado su estatus y que muchos están vinculados a casos de violencia. A ellos, pues, tomar un vuelo y devolverlos a su país, y para eso sí se requiere coordinar con Venezuela. Sí, ven el cambio en la actitud, ¿no? Además del contenido. Yo lo reconocería porque, igual que los Estados Unidos, voy a hacer lo que hacen los Estados Unidos y para otra finalidad. Recuerden como lo dijo anoche. ¿Vas a reconocer al gobierno totalitario y dictatorial de Nicolás Maduro? Es una pregunta súper clara. ¿Sí o no? No divagues como hiciste en CNN. Sí. Candidata González, su argumento tiene 1 minuto. Necesito reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada a través de tu decreto 370 a mi país. Bueno, yo creo que Luisa se olvida que el que hizo el decreto original fue Rafael Correa. Nosotros lo que hemos hecho es tratar con humanidad a los venezolanos, pero jamás vamos a reconocer un gobierno dictatorial, autoritario y más que autoritario, totalitario, que termina pagándole a Glass y a Correa, que son sus empleados al parecer hoy en día. Jamás vamos a aceptar eso, y se lo decimos a la comunidad internacional y se lo decimos a todos los venezolanos que han sufrido por culpa de Nicolás Maduro. Ninguna mención de Trump ni de los Estados Unidos. Stephanie Macías decía mientras analizaba el video, ese tema es súper importante para los votantes. ¿Por qué? Dentro de la estrategia de Luisa González, y ayer que hablamos decíamos quién era el ganador, los estrategas del debate, y era por una sencilla razón: la construcción de un mensaje en el cual dejaba dudas sobre un gobierno ausente, su tono directo y su asociación hablando al presidente sobre nepotismo y negocios familiares. Pero en el tema específico habían 3 temas. Uno,
siembra la semilla de educación. ¿Y por qué esto es interesante? Para los que nos están viendo, tenemos que recordar que en la costa estamos de vacaciones. Abril es el regreso a clases. Y a lo largo de los años, siempre el regreso a clases en abril suele ser problemático. Llámese porque en la costa hay muchas lluvias y las instalaciones no están adecuadas, por los útiles escolares, por los uniformes. Y ella siembra la semilla y dice: no han invertido en infraestructura, a los chicos les llegan los libros después de terminado el año, les están haciendo pagar. ¿Y por qué sembra la semilla? Porque lo más probable es que haya incomodidades en abril, como ha pasado no en este gobierno, sino en todos los gobiernos, porque la costa se inunda, no importa cuánto inviertas en infraestructura. Uno, entonces siembra en educación. En cuanto a venezolanos, si uno hace un barrido de puerta a puerta en los barrios populares, vas a encontrar que la incomodidad no es por los venezolanos, es porque sí dicen y responsabilizan de mucho del desempleo a esta llegada masiva de venezolanos, y ella lo logra y lo pone en palabras. Son competencia de mano de obra que además resulta barata porque la mayoría no los afilian. Y otro de los temas que también, y por eso yo decía, los estrategas fueron muy precisos, habla del tema de la desafiliación. Cuando haces el puerta a puerta, escuchas que uno de los rumores es: si se mantiene el gobierno de Daniel Noboa, no los van a afiliar al seguro. Y ella de alguna manera lo menciona y dice: la gente que va en las calles está diciendo, no me están afiliando, pero en mi gobierno sí se va a afiliar. Entonces, aborda las tres rumorologías y las vocaliza y conecta con esas bases. Bueno, a mí, de paso, ya que mencionas la seguridad social, vamos a dejarlo de Carlos Acoto para comenzar el siguiente bloque. Fue uno de los temas en donde Daniel Noboa, como dije, le perdonó la vida. Cuando ella habla que aumentaron los afiliados de 1.800.000 a 3 millones, sí, pero aumentaron los protegidos y beneficiados de 3 millones a 8 millones sin ninguna contrapartida, sin aportaciones. Y eso fue lo que originó o aceleró la ruptura del IES. En fin, una cosa es decirlo desde acá como espectador, otra cosa es estar allí, una cantidad de cosas en la cabeza, prioridades, listas y variables que te van jugando, pero sobre todo con lo que Stephanie Macías ha insistido. Ellos fueron aplicados a cumplir lo que sus estrategas aconsejaron, porque a juicio del análisis de ellos, les captan los votos, como decía María Sol Ponce esta mañana, rasguñan los votos que necesitan. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manaví, ya es canal 9. A través de RTU llegamos por esas dos cableras y todas las demás en el país a un universo de cerca de 45.000 hogares. Se unen 7.000, 10.000. Ayer el seguimiento fue extraordinario. Creo que llegamos a 10.500 o algo así. Solo en YouTube la métrica total dio 35.000 simultáneamente en distintas plataformas. Decía que se unen Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo para Manaví, La Bonita del centro del país, igual frecuencia, 89.3 FM desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y Radio Suceso 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. De paso, oye, sí. un jalón de orejas a esta nueva generación del periodismo también político. Resulta que dos periodistas que tienen ya 50 años en la profesión, como Carlos Vera y Andrés Carrión, hacen posdebate, y ninguno de estos nuevos periodistas de la nueva generación trabaja después de las 10 de la noche. Felicitaciones. Gracias. Andrés y yo comenzamos casi al mismo tiempo. Él un año después que yo. Él en Teleamazonas y tú acá en esta gran plataforma. Él comenzó en enero de 1976. No hubo un solo programa más de posdebate. O sea, ¿cómo desaprovechan un espacio tan importante? Les gusta la comodidad de trabajar desde 8 de la mañana a 5 de la tarde. El periodismo es sacrificio, señores. Sí, en todos los ámbitos. Cuando volvamos, más sobre el debate con Alejandro Zavala, Stephanie Macías y Alfonso Viteri. Hubo propuestas, aunque prevalecieron los ataques. Con eso quizá electores indecisos sabrán mejor los extremos a los que ambas candidaturas pueden llegar para captar el poder. Allí desnudaron ante los electores
las verdaderas intenciones de cada uno. Definitivamente son muy diferentes. Ella representa orgullosa al socialismo del siglo XXI y él claramente al modernismo. El canal que nos reproduce al día siguiente en reprise es OnePlus, canal 14, solo que a las 6 de la mañana, el mismo número en las 3 cableras que retransmiten, que es Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, en Zapping, canal 41, y el periódico digital Ecuador en Vivo publica un resumen en su página principal y portal de noticias tan pronto concluye este espacio. Les decía que Carlos Zacoto desarrolló hoy al mediodía en Teleamazonas un apretado y acertado resumen del debate de anoche. Primero, ok. Entonces, Ecuador Chequea publicó en cambio este balance sobre 21 verificaciones que hicieron, en las cuales hubo 9 ciertas, 5 falsas, 4 imprecisas, 3 inverificables y 2 engañosas. Y ahora veamos cuánto corresponde a cada una. Noboa tuvo 5 ciertas, 2 falsas, 1 imprecisa y 2 inverificables. Mientras que Luisa tuvo, pasemos al otro gráfico, ahí está, 4 ciertas, 2 engañosas, 1 falsa, 3 imprecisas y 1 inverificable. Ahora sí, lo anunciaba hace pocos instantes para retomar enseguida el análisis del debate, porque esto lo compendia muy bien. Nuevamente Luisa González y Daniel Noboa cara a cara, nuevamente en una segunda vuelta, con una diferencia que de entrada abarcaba la candidata de la Revolución Ciudadana. Que hoy ustedes saben que todo lo que diga el candidato Noboa es mentira y no lo va a cumplir. Por su parte, Noboa prometía no hablar del pasado. Yo no estoy aquí para revivir cuentos viejos a la narcopolítica ni a la corrupción. No obstante, en el primer eje temático se habló de educación y ahí un tema de la hemeroteca, la llamada tabla de drogas. Es que acabaron con los sueños de decenas de miles de niños y le dieron tanto dolor a madres de familia que hoy en día no saben qué hacer con ellos. 72.000 niños fuera del sistema educativo. Y en cuanto a la tabla de drogas, usted mismo ya la quitó, pues. Entonces, estas cifras no corresponden con lo que usted está diciendo. Y hubo acusaciones de ida y vuelta. ¿Podría por una vez pensar menos en sus negocios familiares, como el desayuno escolar? Nada tenemos que ver, ninguno de los Noboa, en el desayuno escolar. Como dije, eso sí, se lo quitamos a las mafias que son algunos de ellos los financistas de la candidata González. Se habló también de salud y de seguridad social. Cómo volver sostenible al IES fue el tema sobre la mesa. Noboa se comprometió a no subir la edad de jubilación ni el porcentaje de aportaciones. González ofreció incrementar el número de empleos. Hubo señalamientos. Tus propuestas en salud no son viables si no se logra erradicar a las mafias de los hospitales. Y las mafias de los hospitales son hoy en día tus financistas. Ronnie Aliaga, después Javier Jordán, gente que es conocido que están metidos en las mafias de salud. María Moreno, ¿te suena? Tráfico ilícito de drogas. Eso es la presidenta de ADN. Y en la ronda de preguntas cerradas a nombre de su movimiento, Luisa González le dio la espalda al ex legislador Ronnie Aliaga. Yo misma lo expulsé de la Revolución Ciudadana, porque yo no tolero la corrupción, ni de los míos ni los de nadie. En el eje de seguridad, González cuestionó a Noboa por las medidas que ha tomado su gobierno. Noboa dijo que con su plan Fénix nos iba a dar seguridad. Mintió. Y Noboa arremetió contra el correísmo por los chats del caso Ligados. Se quisieron tomar la super de bancos y así que pase y que continúe el lavado de activos. Dar el salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass fue una pregunta a la que González tuvo que responder aquí, sí o no. No, yo lo que haré es cumplir con la Constitución y con las leyes, las mismas que tú violas y por las cuales hoy día estamos aislados del mundo. Hablaron de economía también. Ambos se comprometieron a fortalecer la dolarización, aunque hubo acusaciones mutuas para dar a entender que el otro no. Y a la hora de hablar de gobernabilidad, Daniel Noboa obligó a Luisa González a responder una pregunta que se venía evadiendo desde esa organización política. ¿Vas a reconocer al gobierno totalitario y dictatorial de Nicolás Maduro? Es una pregunta súper clara, sí o no, no divagues como hiciste en CNN. Sí.
González también aprovechó la tanda de preguntas cerradas. ¿Le va a cobrar a su familia lo que le debe al SRI, los 94 millones de dólares? No. Candidato. Argumente su respuesta, candidato, en 1 minuto. El SRI tiene que seguir todos sus procedimientos. 2 horas después, 5 temas tratados, palabras finales, ambos se dirigieron a su electorado. Terminado el debate, desde este 24 de marzo arranca la campaña electoral. Pregunta para Alejandro Zavala. De lo que vimos allí, o usted recuerda del debate, ¿cuál es el mayor mérito de Noboa y cuál ha sido su mayor debilidad o error? Y lo mismo en Luisa, ¿cuál es su mayor mérito y su mayor debilidad o error? Porque de las falsedades que le atribuyen a ella, ahí identifiqué una. Ella no expulsó a Ronnie Aliaga renunció. Alejandro. Bueno, creo que la actitud, así suene un poco superficial, estas cosas pesan mucho. Creo que la actitud aplomada, tranquila, hasta cierto punto irónica del presidente cuando recibía ataques personales, ataques familiares, incluso de ese estilo, creo que le ayudó a sobrellevar muchísimo mejor y exponerle mucho más a la otra candidata. ¿Cuál es la principal debilidad? Me parece que justo lo que yo decía cuando abríamos esto, me parece que a Daniel Noboa sí le faltó hablarle justo a los segmentos que tenía que hablarle. Si se enfrascan en esta discusión, es muy complicado que empiecen que la gente empiece a hacer caso más bien a propuestas y a temas específicos de la hipersegmentación que se hace hoy. En cuanto a la candidata González, a mí me parece que el peor error fue haberse desencajado tanto que se llevó puesto a sus propios compañeros. Se llevó puesto a Ronnie Aliaga, se llevó puesto a Jorge Glass, se llevó puesto a Andrés Arauz, se llevó puesto a Correa con el tema de las tablas de las drogas, se llevó puesto a Maduro. Imagínense, o sea, en el afán de atacar, se llevó puesto a su propia gente. Entonces eso me pareció lo malo. Pero lo positivo es que cuando arrancó Luisa González, presentó cifras de menos matriculación, presentó números que tenían que ser contrastados luego por el presidente. Eso te da credibilidad, esas cifras, esos números que después pueden ser contrastados y que además tienen que ser contestados por el presidente. Me pareció lo más adecuado, que lastimosamente por haberse desencajado tanto lo fue perdiendo en el transcurso del debate. Muy amable, Alejandro. Igual inquietud, Pocho y Stephanie. ¿Cuál fue el punto de mayor mérito o acierto en el uno y de debilidad en el uno y en la otra? Hemos hablado tanto de los ataques y contraataques que cuando hubo los pocos minutos que hubo calma, sí quisiera rescatar los proyectos que presentaron y las propuestas, porque al final del día estamos escuchando un debate para esto. El presidente Noboa habla de becas, programas de emprendimiento, habla de jóvenes y madres solteras. Luisa habla de accesibilidad a la educación, habla de rehabilitación, adicciones y comedores comunitarios. Hay proyectos interesantísimos que presentaron los dos. Y eso quiero rescatar porque al final del día el debate es eso, que los dos presenten propuestas. Bien dicho, presentaron. No hay tiempo en el debate para desarrollar. No lo hay. Y por eso siempre hemos hablado que en un mundo perfecto anhelamos que la academia ocupe un rol mayor y les pueda hacer preguntas incómodas de viabilidad. Realmente enumeraron más que presentaron. Y en cuanto a la debilidad de cada uno. La debilidad es que Luisa González siempre se la ha conocido, y lo hablamos esta mañana con Pocho y en el debate, hablamos de que Luisa en los debates siempre se la notaba pragmática, elocuente. Le fue también en el segundo debate de la elección pasada, que hasta dudaban y decían si eran sus gafas, por su elocuencia, su manejo de las cifras, su manejo no solo de las cifras, sino su comunicación. Y ayer, que la vemos en esta nueva etapa en la cual estaba mucho más confrontativa, hasta agresiva, no sé si esto es tan fuera de su carácter o de la forma que estamos acostumbrados, que tal vez parecería casi sobreactuado. Hay gente que dice, no, es que se salió de sus casillas, o tal vez no es tan disciplinada que no salió de sus casillas, sino que fue algo que era parte de la estrategia para mostrar mayor liderazgo y firmeza. Ya, la presencia de Luisa González en el tono y en la tónica que vieron esta mañana con Liz Valareso demuestra que su equipo le dijo que sobreactuó, como tú dices, o que eso fue contraproducente, lo midieron enseguida. Igual inquietud, Pocho, ¿cuál fue el mayor acierto de Noboa y su mayor revés, y de la otra? Yo quisiera hablar de ambos. Primero, en lo que creo errores de forma y fondo. Vamos a comenzar con forma. En el caso de Luisa, nada original. Los dos tips que manejó para generar recordatorio
en el postdebate fueron copiados. Sí, el uno a León Febres Cordero, que aunque hayan nuevas generaciones que no lo vieron a León, eso se ha repetido tanto que todo el mundo sabe que León le dijo a Borja, levántame la mirada, levántame los ojos, míreme levanta la los cabeza, ojos, míreme doctor los ojos. Borja. Así es, entonces sale con algo parecido y la gente inmediatamente recordó a León. Y lo otro, lo que dijo Lazo hace pocos años atrás en el debate contra Arauz, de no mientas otra vez, no mientas. Entonces fue en la misma línea y la gente rápidamente captó de que estaba copiando. Incluso hasta algo que sí creo que es involuntario, que no tenía la voluntad Luisa, pues así es la gente es pescadora. Le vieron su vestido y le recordaron que segundo Alejandro Castillo se vistió más o menos igual en un partido y que generó impacto mundial. Entonces, eso ya fue hilario. No, pero bueno, pero le pusieron la foto inmediatamente. Entonces, nada le quedó original, desgraciadamente, para ella. En el caso del presidente... Oye, perdón, ¿y tú que estás en el área deportiva, eso de repente fue deliberado? No creo. ¿Para producir una asociación no creo, de empatía? Mira, a mí me pasó algo parecido. Y en eso de la ropa sí yo creo que a veces a uno se le pasa. El día que fui a entrevistar al presidente fui con una corbata color morado, lila, y enseguida me la pescaron y me dijeron, estás del mismo color del presidente, y la verdad es que yo no me di cuenta, lucía bien con mi terno. Calculo que ella tenía ese vestido, ¿no? A lo mejor ni siquiera ha visto la foto de Castillo, pero salado, así pasa, de repente a uno le puede pasar también. En el caso del presidente Noboa, yo sí considero de forma que fue un error darle demasiada confianza con el Luisa. Una cosa es que después use Luisa desde Dolariza, y otra cosa es ese plano cuando te vas a sacar los cueros al suelo en un debate donde se está jugando una presidencia de señor y señora. Tú advertiste en Radio Centro lo advertí el viernes pasado, sí. entonces esa derivación del usted al tuteo, sinceramente a mí no me gustó porque no los vi del todo fogueados en ese sentido. Debió haber mantenido lo que llama Stephanie Macías su seniority. Ahora, en el contenido pienso que los dos, pero especialmente Luisa, que fue la más agresiva, pero los dos no saben atacar en 2 minutos. Y una de las formas en donde uno rápidamente descifra, algo de años tenemos en comunicación en este tipo de cosas, uno enseguida descifra que no saben atacar en 2 minutos, es que no saben usar la frase final en esos 2 minutos para ser más contundente en el ataque. Entonces te terminas enredando, terminas con frases inconclusas ahí, no por falta de tiempo, sino porque no saben atacar en 2 minutos. No tienen closing statement. No tienen el closing ese. Y adicionalmente creo que ya en lo demás de fondo les faltó documentación y contundencia en el caso de Luisa González, acusar mucho más, concentrar en 3 o en 4 ataques contundentes y no comenzar a abrir un abanico por todos lados. Y el presidente tampoco supo atacar realmente todo aquello que se ha hablado del correísmo, que él mismo ha venido hablando del correísmo, del viejo Ecuador, no lo pudo poner sobre la mesa de una manera contundente y especialmente el tema de la desdolarización pudo haber sido mucho más enfático y contundente y no lo fue. Vamos a ir a ese tema al volver. Consulté hoy sobre esto último que dice Pocho porque yo también comparto mi extrañeza más que mi insatisfacción con la falta de contundencia y dureza del presidente sobre los argumentos de Luisa. Y la respuesta que me dieron los estrategas es, si lo hacía más, se victimizaba ella. Estuvo en el justo término el nivel de respuesta en intensidad y en contenido. Fíjense lo estudiado que tuvo todo, según decía Stephanie Macías, que tiene amigos en ambos bandos y para no quedar mal con ellos, anoche empezó felicitando a los equipos de estrategia. Pero escúchame, a lo largo de casi 24 horas de análisis de debate, cada vez que uno de los especialistas, tanto en la radio como aquí, hablamos del tema, el sustento apoya mi versión, que es qué bien analizado el debate en los dos lados y qué buen delineado de cancha. Ahora, lo que quiero que me digan es, ¿funciona? Escúchame, hay un elefante blanco que nadie ha mencionado, que es que Luisa, aunque parezca obvio, es mujer. Hay toda una estrategia que hay que hacer para que un presidente en funciones, no solo por el poder que representa, tiene que rebatirla, porque por supuesto es su oponente política, pero tiene que cuidar las formas. Fíjate que sin necesidad de pasarse, ella armó un estallido diciendo que le están faltando el respeto. Cuando volvamos, lo de la dolarización, que era crucial, la forma en que lo trataron ambos. Hubo debate, hubo propuestas, aunque prevalecieron los ataques. Con eso quizá electores indecisos sabrán mejor los extremos a los que ambas candidaturas pueden llegar para captar el poder. Allí desnudaron ante los electores las verdaderas intenciones de cada uno.
Definitivamente son muy diferentes. Ella representa orgullosa al socialismo del siglo XXI y él claramente al modernismo. Macrodigital nos reproduce en los Estados Unidos con una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Gracias por desvelarse con nosotros. Ayer también en España, a través de, no es Intelsat, no es Hispasat, ¿verdad? Ok, le atiné. Y en Ecuador salen en Loja, Santo Domingo, Los Áchilas, Santa Elena, Cumbayá, Pichincha, Santo Domingo, entre otras jurisdicciones. Entremos a dolarización. Miren, así lo dijeron el uno y la otra. Nosotros tenemos que fortalecer la dolarización. ¿Cómo lo logramos? Teniendo una política para promover exportaciones, como lo hemos hecho en el 2024 y en el 2025. En el 2025 estamos en récord de exportaciones en enero y en febrero. En el 2024 hicimos y tomamos decisiones muy duras para en el 2025 tener el crecimiento que buscamos. Nuestra proyección de crecimiento en el 2025 va a ser del 4%. ¿Por qué? Porque ya tenemos estabilizada nuestra balanza de pagos, tenemos estabilizada la dolarización. Dolarización que todas las figuras importantes de la Revolución Ciudadana dicen que es una medida perversa. El mismo vicepresidente, candidato a vicepresidente de Luisa González, que es Diego Borja, dice que incluso tenía una tesis hecha sobre cómo desdolarizar al Ecuador. Ahora, ¿cómo lo quieren hacer? Con una moneda disque paralela, una moneda electrónica y ciertos pagos y deudas del Estado, irlas pagando con estos ecuadólares. Esa es una desdolarización lenta y dolorosa. Luisa te desdolariza. Vamos ahora con lo que compendia la respuesta de Luisa González sobre el mismo tema. La dolarización es muy importante para este país y quiero ser muy clara y enfática. Se garantiza, y repito, se garantiza y se fortalecerá con orden, trabajo y paz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a bajar el IVA, porque lo único que hicieron fue meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y contraer la economía. Vamos a hacer también una reactivación productiva a través de la inversión pública eficiente, a través de las alianzas público-privadas, alianzas estratégicas, y empezaremos por la energía para que no volvamos a tener los terribles apagones. Lo siguiente, la banca pública funcionará como una banca de desarrollo, donde está CFN, Banecuador, Banco del Pacífico y el BIES, con créditos a menos del 5% para vivienda, al 5% para agricultura, economía popular y solidaria, transporte, y para mujeres, emprendedores, empresarios, a 7.5% a través de la CFN. Así vamos a reactivar la economía, pero sobre todo dejando de pelear con todos los países y que venga esa inversión extranjera que hoy no viene porque no hay respeto a la Constitución y a las leyes. Alejandro Zavala evalúa ambas posiciones frente a la dolarización. Bueno, yo creo evidentemente que hay dos visiones absolutamente distintas. La visión del presidente Novoa es una visión muchísimo más macroeconómica, digamos, aumentar las agroexportaciones, sobre todo también las exportaciones petroleras, lo que permite traer dólares a la economía. Eso es una forma de fortalecer, porque tenemos los billetes que están entrando a través de eso. Entonces me parece que esa forma de ver la economía desde la parte macro sirve y mucho. En cambio, del otro lado es una visión absolutamente estatista. O sea, nos van a controlar todo a través del Estado. No sé cómo se fortalece la dolarización haciendo obra pública. Eso más bien es tal vez no contrae la economía, pero no sé cómo fortalece la dolarización. En definitiva, yo creo que no, lo de Luisa González fue más un espacio para hacer sus propuestas de crédito y este tipo de cosas que para contarnos realmente cómo van a fortalecer la dolarización. Y una sola cosa más, al cuarto de guerra de Luisa, los meme drops tienen que rimar, pues, o sea, por favor, Luisa te desdolariza, rima, me parece que el otro no.
Ya. Pocho Harf, tú pusiste el tema sobre la mesa y era un tema crucial. Sí, porque después Luisa sacó el hecho de que su bloque legislativo presentó un proyecto de ley para ponerlo en la Constitución. En definitiva, no quedó claro que el tema de la desdolarización era un cuco. Y por ende, si ayer seguramente debe haber habido un correísta, por lo menos un correísta que abrió una botella de champán después de haber tratado el tema, porque lo saltaron. Después tuvo que guardarla cuando entró el tema de Maduro, pero yo creo que ese no fue finalmente un golpe contundente del presidente Noboa a la candidata González. Ciertamente. Stephanie. La dolarización fue mencionado 14 veces en el debate. Entre ambos. Entre ambos. Y algo interesante, si el debate hubiera sido hace 2 semanas, el presidente llegaba con una mochila pesada de un desgaste natural de gobernar. Y Luisa González llegaba con una mochila ligera porque no tenía nada que defender ni nada que argumentar en cuanto a defensa. Ayer vimos una Luisa González que tenía una mochila adicional al correísmo, tenía la mochila de las declaraciones del asambleísta Cabeza sobre la dolarización y tenía los chats. Entonces, frente a esto, tenías a 2 candidatos que tenían mucho que justificar y argumentar. Entonces, frente a esto, ya tenías 2 candidatos que se equiparaban las mochilas y los pesos, porque cuando ella habla sobre la dolarización, y claramente lo tenía preparado, ella, como decía Pocho, usa en un entrenamiento con Carlos Vera, vas a escuchar el touch and go. Cia recibe la pregunta y enseguida da la respuesta y vira el lado de la moneda. ¿Qué es lo que sucede en el tema que no le sucedió en el tema de Rana René? Que a pesar de que ella lo intenta hacer, haciéndolo de moped, cartel de los sapos, Rana René solo fue mencionado 4 veces y aún así es uno de los mensajes y de las interacciones que más tiene recordación. Tú que hiciste una disección de todo el debate, ¿es desdolarización o dolarización el tema más dolarización, mencionado? 14. ¿Alguno tiene más menciones que eso? No, tienes Rana René 4, dolarización 14 con todas las palabras asociadas. María Moreno 4, narcotráfico en todas sus palabras 10, educación 4. Luisa hizo 18 a 20 ataques versus Daniel Noboa 16-17. Bueno, cuando quieran una disección más profunda de lo que acaban de ver como abre boca, entregan las redes sociales de Stephanie Macías. Analista forense. Ella es preparada para eso en la George Washington University, ¿ya? En donde terminó de profesora después de ser la mejor egresada de su promoción. Con las conclusiones de nuestros invitados volvemos enseguida. Hubo debate, hubo propuestas, aunque prevalecieron los ataques. Con eso quizás electores indecisos sabrán mejor los extremos a los que ambas candidaturas pueden llegar para captar el poder. Allí desnudaron ante los electores las verdaderas intenciones de cada uno. Definitivamente son muy diferentes, diría felizmente, son muy diferentes. Ella representa orgullosa al socialismo del siglo XXI y él claramente al modernismo. Ronda de conclusiones, Alejandro Zavala, o de reflexión final, agradeciéndote sobremanera el que ayer y hoy nos hayas dedicado tiempo. Adelante. Con todo gusto, encantado. Bueno, me pareció que el debate, desde lo que podríamos ver desde afuera, que no es lo que ven los cuartos de guerra, pareció una oportunidad un poco desperdiciada por los lugares, los hipersegmentación donde tenían que hablarle a la gente. Me parece que cayeron mucho más en el tema de la confrontación que en el de hablarles a esos votos que necesitaban llegar para ganar la elección. Así que me parece que no va a haber mucho. De todas maneras, me parece que Luisa, cuando pasó, como dicen los gringos, duro con los datos, suave con las personas, cuando ya dejó de decir datos y decir cifras y pasó a los ataques personales, perdió muchísimo, y en el postdebate es lo que se está debatiendo en este momento en redes, lo que hizo que haga un control de daños muy rápidamente hoy a la mañana en televisión. Stephanie Macías. Vimos el nacimiento del debate 2.0, donde el debate ya no se gana en tarima, se gana en los algoritmos. La preparación del debate ya no haces un debate solo para televisión y radio, también lo haces para plataformas digitales. Las nuevas métricas hablan no solo de quién ganó el debate en la noche, sino cuánta reproducción, cuánto engagement tuvieron los candidatos. El fact-checking ya es enseguida, no tienes que esperar para el análisis. Eso tiene riesgos y tiene ventajas. Ventajas porque conectas con los nuevos votantes que son apolíticos. Desventajas
que por competir en esta era del entretenimiento, a veces las formas predominan a los fondos, y también que lastimosamente la comunicación, como hemos venido hablando, los programas, los proyectos, ya no se profundizan porque lo que necesitas y estás hablando para lograr generación de contenidos digitales. Alfonso Harf. Debate es debate. Y si bien es cierto que lo que dice Stephanie es absolutamente válido, sin embargo, tienes que hacer un buen debate para tener esos insumos. Si no haces un buen debate, puedes tener plataformas y puedes tener digitalizadores de primera, pero tampoco milagros pueden hacer. Siempre hubo el postdebate. En el 84 salimos a hacer una caravana en Quito y Guayaquil, paseándolo a León por todas las ciudades, y a Blasco Peñerrena en Quito, en evidencia que se ganó el debate. Ahora son las redes sociales, ya no se necesita hacer una caravana, pero el postdebate siempre es lo que vende la sensación de triunfo. Antes en el 84 como ahora en el 2025. Creo que ayer ambos candidatos sacaron a sus ejércitos a la campaña. Por un lado, Luisa González habló para su 44% de primera vuelta y Daniel Noboa también habló para su 44-16 de primera vuelta. Lo sacaron ayer a la campaña a sus ejércitos, es decir, no perdieron un solo voto de lo que lograron en primera vuelta y los consolidaron. Ahora tienen que ir a buscar ese 8, 10, 12% que queda flotando. Una segunda vuelta distinta a las anteriores, en donde el margen de votos a pescar es muy reducido y tiene que ser muy preciso para conquistar. Y para eso quedan 3 semanas, bastante tiempo. A eso me referiré al volver. Hubo debate, hubo propuestas, aunque prevalecieron los ataques. Con eso quizás los electores indecisos sabrán mejor los extremos a los que ambas candidaturas pueden llegar para captar el poder. Allí desnudaron ante los electores las verdaderas intenciones de cada uno. Definitivamente son muy diferentes. Ella representa orgullosa al socialismo del siglo XXI y él claramente al modernismo. Quiero concluir con una ratificación de la sensación que tuve anoche de que Noboa ganó el debate con poco margen, y hoy me parece que sin embargo el margen fue más amplio, porque lo demostró así la candidata derrotada. El hecho de que ella tenga que salir esta mañana a suavizar los términos de ayer, a completar lo que le faltó decir ayer, en el caso de Maduro, por ejemplo, está haciendo lo mismo que los de Estados Unidos, a referirse a los ataques que tuvo o las ofensas de las que se consideró objeto, en términos mucho más moderados, no solo porque no estuviera su contrincante al frente, sino porque se había excedido, evidencian que le fue mal. Pero a quien le fue bien, sobre todo le ocurrió aquello por su nivel de control, no de pasividad, yo anoche dije que lo veía muy pasivo y tolerante, de control, de cálculo, de disciplina y exacta valoración del momento en que está y de la rival que tenía al frente. Creo que a él volvieron algunos votos, resta ver de dónde. De Luisa se fueron algunos votos, resta ver cuántos, por su actitud exagerada, transgrediendo códigos, como dijo Noboa, y a ambos les faltó más precisiones sobre qué piensan hacer y no sobre cómo piensan atacar al rival. Cuando quedan 3 semanas para las elecciones, un debate así es determinante, no definitivo. Eso no significa que si Noboa ganó ayer y en verdad ascendió, ya lo van a ver 2 o 3 puntos a encabezar esta vez la recta final, así vaya a terminar todo. Hasta la noche anterior, yo diría que hasta la mañana del día de la elección, por las variables que ha mencionado Stephanie Macías que prevalecen ahora y todo lo que significa redes sociales, el resultado puede variar. Pero ya no habrá una diferencia tan estrecha. No serán 1 o 2 puntos, serán un poco más. A pesar de lo cual, esto está dentro del margen de error y todos los brujos que hacen encuestas dirán que acertaron, que estaban dentro del margen de error. Los que no tienen un margen de error son ustedes. Recuerden, no escogemos un presidente solamente, escogemos un destino. Hasta mañana.